Bueno, formalmente buenas tardes. Todas las palabras que se pueden decir respecto de este Congreso de Derecho Procesal Penal Garantista son repetidas año a año. Les puedo asegurar que es con renovada emoción que lo digo y es con un orgullo de pertenencia, porque ya se ha hecho carne en nosotros este Congreso, que lo vamos extrañando, porque antes teníamos la adicción desde un año para el otro, pero ahora nos obligan cruelmente a que sea cada 2 años. Bueno, venir a estos estrados, hoy lo hago con 2 de mis hijos, y lo hago con mucha emoción, digo en serio, porque acá encontramos, como dice Adolfo Alvarado Belloso, encontramos amigos, encontramos conocimiento y encontramos comensalidad. Y esto es realmente importante porque venimos con el alma abierta a estos congresos, venimos a aprender, venimos a cambiar ideas, pero venimos también predispuestos a un reencuentro, a veces muy rápido con ciertas personas que tenemos una gran alegría de volver a ver. Bueno, en homenaje a todos ustedes, les digo gracias desde acá. El tema que toca, sí es cierto que hay ciertas obsesiones como tilde en la vida de los hombres, ¿no? Yo creo que el juicio corporal apareció en mi vida y rompió, seguramente por la influencia de mi padre, que era juradista, a quien perdí muy pronto. Yo estaba en segundo año de la facultad y él tenía 52 años de edad cuando murió. Pero hubo algo mágico. Yo hace 40 años este año que di mi primera clase en la Universidad de La Plata, donde yo vivo, donde tuve toda mi educación primaria, secundaria y universitaria, y se me ocurrió el primer concepto en los desarrollos de lo que iba a ser una materia de alguien que nunca había dado una clase, fue hablar de la Constitución y directamente ir al enjuiciamiento por jurados. Creo que siempre percibí la necesidad de fomentar el desarrollo del juicio por jurado como un complemento y como complemento indispensable de la finalización del esquema republicano. Porque nos hemos acostumbrado a que elegimos a nuestros representantes en el Poder Ejecutivo y en el Legislativo, pero hemos permanecido ajenos a toda participación ciudadana en el área del Poder Judicial. Y esto no es republicano. La República exige la participación del soberano, directa o indirectamente, a través de sus representantes, y la forma que ha previsto el constituyente ha sido la fórmula perfecta. El jurado como división de la decisión, el jurado como descentralización de la gestión de administrar justicia, es decir, de la función jurisdiccional. Y esto durante muchísimo tiempo. Es increíble que a más de casi 200 años de Constitución Nacional y ya más de 200 del proceso de independencia gestual que tuvimos con España, todavía permanezca esta forma colonial que lleva en América 5 siglos resistiendo. Es el último resabio en la Constitución del modelo monárquico centralista, del modelo inquisitorial. Y esto me parece que es el punto de partida. Es profundamente ideológico, es profundamente político, pero es mucho antes y más importante, profundamente relativo a la vigencia constitucional. Entonces, desde ahí tenemos que entender que el juicio por jurados se centraliza en un acto, pero tiene muchísimos otros actos preparatorios, sin los cuales su decisión, ese acto final de objeto, como objetivo trascendente y único, que es el veredicto, tiene que tener todo un camino de respeto. Y cuando hablamos de la prueba, no podemos omitir considerar un concepto de prueba, porque si nos quedamos con lo que la prueba ha sido, al menos en la materia penal, y también en la materia civil, comercial y en las otras ramas del derecho, durante todos estos siglos, no vamos a poder entender, porque vamos a estar justificando la confección de actas que se transmiten casi mecánicamente, instancia por instancia,
y que van teniendo el mismo efecto probatorio con un origen espurio, un origen no constitucional, porque no nos olvidemos que todo lo que se produce en la etapa de investigación penal preparatoria no tiene asegurada la contradicción. Entonces, ¿cómo puede ser que en base a ciertos elementos escritos que se confeccionan en la soledad de las fiscalías o de las policías, y que luego, cuando el testigo, en el marco de un incumplimiento constitucional grosero, que es el de los tiempos procesales, después de 4 años, 5 años, que es el promedio para llevar a cabo los juicios en general, la gente no se acuerda? Y entonces, ¿a qué se recurre? Se recurre a las actas escritas por una parte del proceso, por el actor. Y esto es verdad revelada, y es una cuestión tan simple como aparentemente estúpida, pero con una proyección y una importancia enorme. Dígame, ¿ustedes se acuerdan del día del hecho? Ocurrió en tal lugar, y el testigo, hasta donde se acuerda, dice: ¿recuerda usted la luz del semáforo en qué color estaba? Sinceramente no. Y yo creo en la falta de memoria de los testigos de buena fe. Los testigos no pueden ser superhombres o supermujeres que después de 3, 4 años, y nosotros no nos acordamos ni del color de un acto. Nos vamos a acordar de si la luz del semáforo era amarilla a roja, roja a verde o verde a roja. Y esto era materia de un juicio concreto que a mí me hizo un clic. Porque se le exhibió un acta a la señora que declaraba, una señora de muy buena presencia, creíble desde todo punto de vista y franca, porque decía: no me acuerdo. ¿Esta es su firma, señora? Sí. ¿Usted cuando firma, lee lo que firma? Y sí, es una señora de cierta cultura. ¿Y usted cuando lee lo que firma, lo firma porque dice lo que usted dijo? Sí, protesto. Se le está induciendo. Esa protesta queda en realidad en el sistema, aunque no se la tome en cuenta, aunque nos digan que sí o que no. Lo importante es que queda latente en el convencimiento de quien va a decidir. El que va a decidir dice finalmente, con un criterio inquisitorial heredado y repetido: esta mujer firmó este acta, y este acta sin control pasa a ser prueba, violando la contradicción, es decir, violando la defensa en juicio. Esto es verdad de todos los días, es una constancia repetida en todos los modelos y en la mayor parte de América Latina. Esto no es original nuestro, esto es repetido, y repetido en las provincias argentinas como un cliché, una tras otra. Y estas actas escritas, que son el verdadero nudo de discusión de la cosa probatoria, atentan contra el concepto que debe darse de la prueba. Yo aprendí en un congreso de la Asociación Argentina de Derecho Procesal, de boca del maestro Julio Mayer, que prueba, y lo dijo hace tantos años que me acuerdo salimos confundidos todo el grupo: prueba es lo que ocurre en una instancia para valer solo y exclusivamente en esa instancia. ¿Cómo? Y una confesión, y un testimonio, y esto. Y eso con el tiempo, elaborándolo y accediendo a mayor información y discutiendo el tema entre pares, estudiándolo, meditándolo, llegó a que obviamente es necesario, es absolutamente necesario que lo que se produce en una instancia valga probatoriamente para esa instancia o etapa del proceso. Y entonces vamos a aclarar los tantos. Ya no se va a poder repetir la prueba como cautiva para siempre, porque si no nos quedamos con la verdad revelada inicialmente y el juicio está de más. Si vamos al juicio oral, nada de lo que antecede es prueba. Esto es un principio, nada, porque la investigación preparatoria, que la quieren convertir en el sumario de instrucción histórico del modelo inquisitivo, la investigación preparatoria no es más que eso, pura actividad administrativa, si quieren, fiscal, pero no jurisdiccional. No sirve para sustentar en ella elementos probatorios.
Esto es resistido absolutamente en los tribunales de hoy. Se ha transformado la realidad probatoria en una suerte de cliché escrito con resabios heredados de las etapas anteriores. Un buen fiscal hoy no hace más que producir pruebas en actas escritas, que no entiendo todavía por qué siguen siendo escritas, sino para justificar el acto central del proceso penal, que es restringir a toda costa la libertad de las personas. Mentira que preventivamente. Lo ha dicho la Corte de la Nación en Bermitsky. La pena encubierta surge de prisiones preventivas de excesiva duración, que por su excesiva duración dejan de ser preventivas y se parecen mucho más a una pena real y concreta. Esta degeneración de las instituciones y de los valores, que va violando y violando normas constitucionales, porque la prisión preventiva resulta que incorporamos pactos y tratados no solo para que sean cargas procesales en los tribunales extraordinarios y supranacionales, sino también para que garanticen. Y no nos olvidemos que ahora la prisión preventiva, que ya no se discute si es constitucional o inconstitucional, es constitucional cuando guarda dos requisitos. Nunca es aplicada como regla general, sino como excepción, y nunca con duración más allá de un plazo razonable. Y ahí entonces nos metemos en el plazo razonable. ¿Qué es plazo razonable? Y esto me hace acordar a la explicación que hacía Perogrullo. Perogrullo hablaba de la verdad revelada. ¿Qué es razonable? Lo adecuado a la razón. ¿Y qué es adecuado a la razón? Estar sin sentencia 5 años. Estar sometido a una prisión preventiva de excesiva duración. ¿Y qué es excesiva duración? Bueno, acá nos vamos metiendo en los jurados. La constitución de los jurados nos viene a traer aire puro, nos viene a traer otra forma de barajar, dando de nuevo. Se acaba el modelo inquisitorial escriturario anterior y se hace indispensable un modelo abierto absolutamente, donde la prueba, al mejor estilo anglosajón, se produce en instancia de juicio. Y esto también tiene sus degeneraciones, el modelo cordobés de hoy y su agua. El modelo cordobés, que empieza siendo un modelo, para mí, no completo, desde el punto de vista de que se mantiene la Cámara de 3 jueces y se le hace litigar en un tribunal de acción conjunta con 8 legos, pero se le hace motivar por el órgano letrado. Y esto ya me superó. Definamos qué es un veredicto, que es la función del jurado. Un veredicto es una decisión sobre hechos, dada por personas comunes del pueblo, ergo no con contenido jurídico, porque el hombre común del pueblo no es abogado. Y es más, tan es de la esencia del veredicto que el que lo otorga, o sea, el cuerpo jurado que lo otorga, no tiene que tener conocimientos jurídicos, que estamos excluidos de serlo los abogados, escribanos, procuradores, empleados judiciales, empleados de seguridad en relación a función judicial, etc. Si entendemos entonces el veredicto como un acto de soberanía del pueblo, que divide esa concentración inquisitorial monárquica española y europea en 2 momentos. Uno, de la acción del veredicto, que viene a ser una habilitación o no para que el Estado pueda condenar, así funciona. Y es un resultado de otra motivación, no de la motivación que nosotros le exigimos a los jueces como buenos funcionarios del Estado, que tienen que motivar y tienen que fundamentar en la ley. ¿Por qué a los jurados no les exigimos esto mismo? Porque son el soberano. ¿Y saben por qué además? Porque resulta indispensable en una justicia republicana la participación del pueblo en el acto decisorio. En algún momento del acto decisorio. Este acto decisorio que elige el constituyente es sabio. Pocos años después, porque en la vida de una nación 200 años no son nada,
Pocos años después, hoy, en nuestra actualidad, frente a la crisis enorme que sufre el Poder Judicial de credibilidad, que supera el 90% en el criterio de la población toda, esto se hace indispensable, porque cuando no se cree en los jueces, en la administración de justicia, se toma la justicia por mano propia. Y ya lo hemos empezado a ver. Han habido más de un caso alarmante de justicia por mano propia. Creo que los argentinos no hemos reaccionado a la altura de la importancia de esos hechos, y me temo que haya falta de información en otros hechos posteriores. Ustedes recuerden los linchamientos, recuerden los incendios de casas de personas imputadas por cierto tipo de delitos, y vamos a tener una respuesta de dónde estamos parados. El veredicto como acto no jurídico no requiere de nada de toda la preocupación de Gabriel Valentino. No requiere más que en un marco constitucional adecuado. No requiere más que en un ajuste a cierta contestación de instrucciones que deben consensuar las partes con el juez letrado y que deben proponer con antelación, dice la Ley de Buenos Aires. ¿Qué son estas instrucciones? Las instrucciones son los motivos que tienen que expresar los jurados en deliberación. Y acá pasamos a las formalidades del veredicto. El veredicto debe ser formado en distintos momentos del proceso. Como en todo juicio forma parte del tribunal del jurado, escucha, percibe. ¿Qué percibe? Lo que ocurre en la sala de audiencia, que se va produciendo una a una la prueba, una después de otra. Acá no hay nada anteriormente aceptado, acá no hay un expediente previo escrito. Eso está terminantemente prohibido. Pues sepan que en Córdoba lo he visto hace 2 meses. Los 8 jurados tenían una copia bajo el brazo de la investigación preparatoria. Y entonces concurren confundidamente al juicio. Eso ya no resiste el análisis. Nosotros tenemos que asegurar condiciones de garantía. Y al jurado producirle la posibilidad de que confirme su credibilidad o no del caso a un costado, callado en la boca y con un juez director del proceso, presidente del tribunal, también callado la boca, sin facultades de preguntar ni de aclarar. El procedimiento es adversarial, es de corte acusatorio. Si no prueba el actor, nada debe probar el demandado, que es en este caso el imputado penal. Y si no prueba el actor, pierde la acción. Le es rechazada y la sentencia es absolutoria. Este es el juego constitucional. Soy capaz de hacer justicia. Hemos asistido mansamente a la arbitrariedad más descarada del Poder Judicial de todas las jurisdicciones argentinas, en el sentido de apropiarse de esa situación y de jugar a la verdad real. La verdad real era la verdad del rey, la verdad oficial, la verdad que convenía a un Poder Judicial absolutamente rico desde el punto de vista de las garantías. Era del modelo inquisitorial, y todos sabemos por qué se estructuró la idea de verdad real. Para que las coronas crecieran y crecieran y crecieran en incrementos patrimoniales, y que todos los juicios fueran ganados por los representantes del rey. O nos olvidamos que las coronas de Europa, las incipientes coronas luego de la Edad Media, que venían de la mano del Papa de Roma, que nos traía la iluminación de Dios en la tierra en esas coronas, el representante del rey, eran paupérrimas. Los reyes católicos, al terminar la unificación de la península hispánica, debían a cada santo una vela. Y vino fantástica la Inquisición, porque la Inquisición explotó justamente la posibilidad de no pagar. Y no pagó, porque persiguió a los acreedores, que eran sefaradíes, judíos hispánicos,
y musulmanes de las clases altas y poderosas, y los excluyó de España, obligándoles o a irse o a quedarse, renunciando a todo y recibiendo la fe católica. Linda forma de dejar la deuda externa y la deuda interna. No se pagó más nada. Y este modelo inquisitorial, que surgió con la presunción de culpabilidad, se transmitió hasta nuestros días. Solo el juicio por jurados permite una cortapisa en este juego de poderes, que es el poder más enorme que se pueda pensar, porque es el poder penal que nos puede perseguir y encerrar. Realmente da terror. Si es un sistema sin garantías, si es un sistema extralimitado en sus facultades probatorias, Dios mío, que estamos perdidos. Y esto es un poco lo que ocurre, donde se condena o se absuelve como actos graciosos del soberano. Hace poco un juez en La Plata condenó a un cliente mío porque iba a 77 kilómetros por hora en una ruta provincial desprovista absolutamente de toda conducción, que atravesaba un subejido urbano, o sea, de una zona suburbana, sin nadie que concurriera en el lugar, siendo que la velocidad permitida era 60 kilómetros por hora. Y ni siquiera sirvió que el perito oficial dijera que a esa velocidad, igual ante el escollo que encontró, igual hubiera volcado. Esto es algo así como el Estado soy yo. Y esto es lo que la Constitución no quiere. Entonces vamos a ver de qué manera se forma el criterio y de qué manera se debe valorar en el ámbito de quienes tienen a su cargo la pesada misión de dictar un veredicto. Esto de veredicto y sentencia que hemos recogido hasta el día de hoy sin jurados es un blef. ¿Quién puede discutir que el veredicto del juez letrado, del tribunal letrado, es la misma sentencia en un capítulo previo? Es lo mismo. Tanto que nosotros ni diferenciamos históricamente veredicto y sentencia. Leemos más la sentencia y vemos, y bueno, ¿y qué es el veredicto y qué es la sentencia? Yo le pregunto a colegas, creo que más de uno no sabría diferenciar. O no tendría conciencia de que se trata de dos actos diferentes. Como el jurado va a valorar con otras pautas el lenguaje que tiene que llevar el que quiere probar o descargar, debe ser otro lenguaje. Acá se acabaron el Iuris Tantum y la prima facie. Acá hablemos en buen romance, claro, concreto y entendible para el pueblo, que es lo que nunca se debió haber olvidado. Los juicios y sobre todo los testimonios y las pericias se han transformado en ritos de clase que solo parece que los brujos de la tribu pudieran conocer. XB 24 sobre 2 igual Z, 180. Y es verdad revelada para el juicio que el conductor del auto iba a 180 kilómetros por hora. A poco que preguntamos, empezamos a ver que B es un vector fijo que puede tener un número de 5 o de 8 y que esto cambia el resultado y que el dividido 2 significa por el coeficiente de adhesión al suelo, que podemos discutir si era suelo mojado, húmedo o seco y que podemos, y esto es rara vez posible, se introducen por lectura. Entonces, ¿para qué está el juicio? Porque no tengo ninguna duda en mi vasta experiencia, llevo 40 años de profesión, 25 de abogado particular y 5 anteriores de defensor oficial. Es una suma de años bastante interesante y tengo para mí una forma repetida de observancia de conductas de parte del tribunal. El tribunal no cambia nunca los criterios. Un perito oficial es aliado, un perito de parte es desconfiable. Todos esos prejuicios caen en el juicio por jurados. Y caen bruces, porque el jurado hace así a los jueces letrados. Señor, usted resérvese para dictar la sentencia que corresponda, pero déjeme a mí que yo acredite o no acredite
por otros medios y otros criterios fundados en la razón, que es la única que la Constitución habilita, la coherencia, un acto de decisión conforme a lo que me acrediten o no me acrediten. No tiene que salir el órgano decisor a salvar las irregularidades de las partes, mucho menos de la parte actora, porque además tiene la impronta constitucional de la inocencia. ¿Qué pasa con las garantías constitucionales? Pasa que hay una asociación ilícita, entre comillas, entre funcionarios y en el tiempo, y todas las deformaciones sustanciales, no estoy hablando de meros aspectos procesales, estoy hablando de la Constitución Nacional, estoy hablando de los derechos de las personas frente a un Estado omnipotente, estoy hablando de la libertad, que de eso se trata. Y entonces, la respuesta, más tarde o más temprano, eso del grupito de loquitos que salimos hace 40 años a renovar el movimiento foradista, hoy necesariamente tiene que ser realidad. Y todas las provincias argentinas de alguna forma se están moviendo en este sentido. La gente no cree en la administración de justicia que ha recibido hasta ahora. El órgano de prueba que se presenta en el juicio, uno tras otro, es analizado por las partes actora e imputada. Y a quien hay que convencer ya no es al que está sentado acá, es a los 12 que están sentados al costado, que son los que van a determinar la suerte de darle o no darle luz verde al Estado a través del juez para que condene. Ellos no van a poder preguntar, pero tienen la parte que preocuparse por hacerle entender. No importa si fue claro o no claro, tuvo su tiempo. No es el juez letrado el que tiene que sanear la insuficiencia probatoria de la parte, aunque crea que lo tiene acá, porque en el mismísimo momento en que lo haga, deja de ser imparcial. Y al dejar de ser imparcial, deja de ser el juez de la Constitución Nacional. Y esto es sustancial, esto es estructural. La prueba se debe hacer de una manera más amplia. Se le debe preguntar de manera que convenza a los jurados. Entonces, basta de preguntas capciosas, sugestivas, basta de elaboraciones catedráticas o de niveles exorbitantemente calificados para ciertos grupos. Hablemos en lenguaje común y corriente, que no es de menor nivel. Hablemos un lenguaje claro y concreto, que es un mandato constitucional. Los juicios tienen que ser entendidos por el pueblo, que es el que controla la actividad del Poder Judicial. Y ahora más deben ser entendidos, porque eso ya nos importa a las partes, por el órgano que va a decidir. El que va a decidir es un órgano de hombres comunes. Ahora, mucho se discute y se ha discutido, pero la cuestión, a mi modo de ver, ya está zanjada. Si el jurado debe o no debe motivar. Porque claro, yo entiendo, a mí también me costó. Cuando hablábamos de motivación en los primeros tiempos, yo mismo decía, pero ¿y las garantías? ¿Y el derecho al recurso? Y entonces vamos por partes, como dijo el descuartizador. En primer lugar, el veredicto se debe motivar en la respuesta que se dé a las instrucciones que otorga el juez al jurado cuando pasa a deliberar. Ustedes saben que se termina la producción de la prueba, se producen los alegatos, el juez le pide al jurado que se retire, llama a los abogados de las partes y los tres en conjunto, y si está el particular damnificado también, pasan a elaborar lo que se llaman las instrucciones para la deliberación. Estas instrucciones, lo voy a hacer a reto sencillo, pueden darse en un caso de homicidio. La determinación de los ciertos y determinados puntos siguientes. Primero, señores del jurado, deberán resolver si es cierto que el día tal, a tal hora, en tal lugar, García fue muerto de un tiro en la frente por un disparo de arma calibre tanto.
Segundo, si es cierto lo primero, pasamos a lo segundo. Si autor de ese hecho es el imputado Pedro Gómez. Tercero, a instancias de la defensa se puede introducir otro tipo de determinaciones, como por ejemplo una causa de justificación de legítima defensa. Si es cierto que ese homicidio se produjo porque la víctima agredió ilegítimamente a Pedro Gómez. Segundo, si usó un medio racional o no. Tercero, si hubo agresión ilegítima, si hubo provocación suficiente por parte del que se defendía. Y le tiene que explicar el juez al jurado con palabras comunes y corrientes en qué consiste el derecho argentino que van a aplicar. Y va a tener que decirle, en la Argentina matar a otro está prohibido, es el ilícito del delito de homicidio simple, está en el 79 del Código Penal y la pena es de tanto a tanto. Pero ustedes no van a decidir cuestiones jurídicas, van a decidir sobre los hechos que puedan o no, esa es mi tarea, que puedan o no encuadrar esa figura jurídica. Luego, sepan también que para el Código Penal argentino, en ciertas situaciones taxativas, matar a otro es ajustado de derecho, no es punible. Y esto se da en la llamada legítima defensa, que tiene estos tres requisitos y se los explica. Agresión ilegítima es acometimiento contra el otro sin ninguna razón de derecho. No la cometería la policía que va a detener. La policía que va a detener cumple una orden legítima. En cambio, la agresión ilegítima porque emprendió golpes la víctima contra el imputado encuadra en la figura posible de él. Una vez que trata todos esos puntos, que se los explica, que les recomienda, entre otras cosas, cómo hacerlo, cómo deliberar. Especialmente voy a dar 2 o 3 reglas. Le va a decir que tiene que entrar a deliberar y a resolver, que esa es su obligación, dando un veredicto. Y que ese veredicto lo van a dar por unanimidad o por mayoría, según corresponda, no todo depende del caso, según la ley. Y que además no deben formar convicción aunque tengan algún esbozo de opinión, sino después de discutir y deliberar con nosotros. Fíjense qué importante. Pregunto, ¿los jueces letrados estamos seguros que deliberan como deliberan los jurados? Porque esto es motivo de escándalo, lo ha sido, no hay deliberación, se pierden garantías. Yo pregunto, en los tribunales de 3, uno dice, desarrolla el voto predominante, y el otro por las mismas razones, y el tercero por las mismísimas razones. Rara vez hay una opinión coincidente. Y por favor, si hay jueces, yo no estoy hablando en contra de los jueces, hablo con respeto, pero hablo de un sistema. Y sí les pido que si estoy falseando la verdad en lo sistemático, me lo hagan saber. Esto es un tiempo pasado. Es el tiempo de los jueces que se metían a preguntar y a crear pruebas, sobre todo pruebas de cargo. Eso se acabó. Es peligrosísimo que los jueces interroguen en modo propio, rompiendo la estrategia y confundiendo a los jurados. Los jurados tienen que tener todas las condiciones de garantía para resolver y decidir en estricta razón, con buena fe, de acuerdo a lo que han recibido como prueba en el juicio. Esto es medio nuevo. Los jueces no fallan por lo que pasa en la audiencia. Los jueces fallan muchísimo más hoy día por lo que reciben fuera de la audiencia, lo que se incorpora por lectura. Son procedimientos mixtos, no tienen nada que ver con la oralidad. Y esto ya es como admitido y confirmado por las instancias revisoras.
como decía Alberto Winter, las instancias confirmatorias, porque las revisiones se han transformado en la provincia de Buenos Aires especialmente en una suerte de confirmación tras confirmación tras confirmación. Yo creo que la proporción debe ser de 20 a 1. Las confirmaciones son la regla. ¿Y esto cómo puede ser? Porque se basan en lo mismo. Salió un fallo Casal que dio la oportunidad de una revisión integral diferente. No se aceptó. Se boicoteó. Ningún tribunal de alzada abre a prueba para escuchar el agravio. Y estoy hablando de juicios simulados. Estoy hablando de que si yo digo que José no dijo lo que dice el fallo, porque tengo hasta mis constancias, y en él se basó el veredicto y la sentencia de condena del juez letrado, entonces digo, yo tengo que tener la posibilidad de discutirlo para que haya un sistema revisor mínimamente sustentable. Sin embargo, no. Los jueces de las instancias revisoras no abren la prueba. Yo no tengo grabado el juicio, perdí. No hay posibilidad de que muestre más allá de la inmediación. Y con el escudo de la inmediación se ha impedido la revisión de los fallos. El juicio oral se ha transformado entonces en una suerte de trampa mortal, porque carece de revisión. Yo estoy diciendo esto como complemento para que se mire en qué sistema estamos y a dónde hemos llegado, y nos asustamos de un sistema garantista como es el de juicio por jurados. Pasan los jurados a deliberar sobre las bases que les hablé de las instrucciones, designan un presidente, se encierran y no salen de allí hasta tanto haya veredicto. Paréntesis. Lejos está la hipótesis de los alojamientos en hoteles, porque los juicios duran días. Los juicios duran por medio de 2 días. Esto está estudiado, esto es realidad, esto es informe de la Suprema Corte de Justicia. ¿Cuándo se puede dar esto? Excepcionalmente. Como toda situación excepcional, habrá que tratarla y habrá que darle una solución. Pero no es la regla. Tampoco es regla que los jurados cobren. La experiencia cordobesa, que es la más larga que tenemos en Argentina, de ya 10 años, dice que la mayoría de los jurados no reclaman el viático del día. Es un viático de decir hoy 300 pesos. Un salario de un empleado judicial mínimo por día sirve para un refrigerio. Supongo que un profesional medio que tiene más o menos un bienestar, un empresario, un hombre de clase media para arriba, no lo reclaman. Esto es moneda corriente, ya en Neuquén también, que tenemos juicio por jurados en la modalidad clásica. Entonces, vamos a sacar estos fantasmas, estos alejamientos y estos prejuicios, estos de... ¿A usted le gustaría ser juzgado por Doña Rosa? No, no es Doña Rosa, es nada más y nada menos que el soberano que me juzga. Y me juzga dando el veredicto. Un veredicto que le guste o no le guste, le va a ser obligatorio para seguir al juez letrado. Este es el nuevo esquema. Cuando pasan a deliberar, deliberan. Y esto sería cuestión de nulidad si no lo hicieran. Claro que habría que demostrarlo en el marco de un recurso. Pero sería una situación de las de impugnación por vicio. ¿Cuál es el motivo entonces? Conforme dijo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Taxket versus Bélgica, del que habló creo hoy Federico Domínguez, de noviembre del 2010. El sustento está dado en que el imputado debe conocer por qué sale condenado. ¿Y saben qué? El imputado que sale condenado con un planteo de instrucciones como las que yo referí, sabe que no le creyeron en la legítima defensa. Lo que es necesario es que se haya deliberado sobre el punto. Eso es lo que le va a dar legitimidad al veredicto. Y entonces, el sistema probatorio se va haciendo mucho más abierto, se va haciendo mucho más amplio, se va haciendo mucho más sencillo, pero también mucho más firme. Hoy tenemos una introducción probatoria espuria
que tendríamos que desmalezar como se desmalezan los jardines, sacando los suyos y las malas ¿cómo se llaman? Plantaciones que van surgiendo y poniendo veneno en tal lado y en tal otro. Bueno, estas exclusiones no se dan en la práctica. Y una de las reglas probatorias básicas es la regla de la exclusión probatoria de la prueba ilícita. La prueba ilícita hoy se ríe en el medio del programa real de la Administración de Justicia Argentina. ¿Por qué bonaerense solamente? Llegamos entonces al punto de un dictado de veredicto vinculante. Es absolutamente imposible que el juez letrado se aparte de lo determinado por el pueblo en el veredicto. Y esta suerte de vinculación tiene que ver con el resultado, la suerte del imputado. Si el veredicto es absolutorio y estuviera detenido, desde el mismo momento en que se lee, el juez debe disponer la libertad. Desde el mismo momento en que se lee el veredicto, además, debe dictar la sentencia absolutoria con fundamento, con motivación en el veredicto y con fundamento en la ley. El veredicto no autoriza, en caso de ser de no culpabilidad, no autoriza la imposición de una pena. Y esto es lo que tenemos que empezar a aprender. El veredicto juega como habilitación o denegación. Y para ir terminando, las reglas del juicio oral y público que conocemos son las que van a regir el desarrollo del proceso, pero mucho más ajustadas y mucho más celosamente cumplidas. Es muy peligroso influenciar a los jurados y confundirles con mezclas de piezas de la IPP, evidencias que, como todas, yo quiero introducir el arma, tengo que introducirlo en la audiencia, con la autorización del juez y con la anuencia de la contraparte. Si la contraparte no me da el consentimiento para la incorporación, tendrá que resolverlo el juez, con todas las posibilidades de vicios futuros que podrá la parte reservar. Todo como un juicio oral y público cualquiera. Lo que no es igual es quién decide, a quién se dirigen las pruebas, a quién se dirigen los alegatos, y en última instancia aparece un sujeto desconocido hasta hoy, el soberano. Muchas gracias.